Muy buenas noches a todos. Acaba de culminar el superclásico del fútbol paraguayo. Fue empate a uno entre Cerro Porteño y Olimpia, en lo que fue un partidazo. Un lindo espectáculo para ver, desde las gradas hasta lo que pasó en el campo de juego. Quizá el resultado medio contradictorio porque uno dice, ¿cómo empate partidazo? Pero sí, fue un lindo partido, fue un lindo encuentro. Y si bien en los últimos 10 clásicos hubo una cantidad exagerada, exorbitante de empates, este fue un empate, pero de los buenos, ¿eh? De los buenos. Así que si se perdieron el partido, quédense acá porque les voy a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Luego ustedes van a ver también las mejores imágenes cuando suban a YouTube, qué sé yo, pero vale la pena. Vale la pena quedarse acá, comentarlo, conversarlo un poco, que digan sus opiniones en los comentarios, qué sé yo, desde donde están viendo, lo que se les ocurra. Ustedes saben que pueden decir lo que quieran, yo ni ahí estoy, siempre y cuando la red social no les limite, claro, con insultos, qué sé yo, ese ya no fui yo, ¿eh? Ese ya no es mi asunto, por decirlo de alguna manera. Y bien, vamos con todo ya, a cure, así como a mí me gusta hacer este tipo de análisis así, rápido, al hueso, como se dice. Primeramente, voy a hablar de lo que pasó con la bandera de Cerro. Mala suerte, lo que quieran, ¿verdad? Pero los de platea, pues no te van a lo saber extender banderas como los de norte, por ejemplo. Es normal, ¿verdad? Pero tiene que haber encargado. ¿Y eso cómo se te va a romper la bandera, hermano querido? Y sí, eso forma parte del superclásico. Antes que me digan, no voy a hablar del partido. No, y eso forma parte. No se te puede romper la bandera, hermano, frente a tu clásico rival. Y bueno, una pena lo que pasó ahí con la bandera, qué sé yo. Igual eso no quita lo colorido de la nueva olla, la hinchada de Cerro, muy lindo cómo colmaron las gradas, la hinchada de Cerro Porteño, sobre todo porque era local. Y por supuesto, lo Olimpia que le daba 5.000 entradas más, te las vendía las 5.000 entradas más, o 10.000 si querés también, siempre apoyando al público de Cano, que se siente cómodo jugando en la nueva olla. Desde 2021 no cae, no cae. Cerro, desde aquel zapatazo de Claudio Aquino, ese superclásico 2021, no puede ganarle al Decano en su cancha. Se le hace difícil, y eso que hay 4 clásicos al año, señores, 2 al año en la olla. El clásico se juega más que, no sé, que piquibole hacia mi casa. Se re prostituido, sobre el valorado el superclásico, en ese sentido de que es demasiado ya. Y no, cuando había menos clásicos daba más gusto, qué sé yo. Pero bueno, se valora más, parece, cuando se enfrentan en menos ocasiones. Eso es punto y aparte con la organización, la APF, qué sé yo, etcétera. Empezamos con todos los 9, 10 minutos, creo que fue ya Quintana mete el gol. Quintana que le gana al otro Quintana, al Quintana de Cerro le gana la marca. Se durmió el Quintana de Cerro y el Quintana de Olimpia fue el que ganó ahí la posición y convirtió tras un lateral. Una desatención total el gol de Cerro, por cierto, pero también pillo, vivo, Olimpia, que te convierte en la primera que tiene, te la manda a guardar. Excelente conjunto de Cano, empezó con todo Olimpia 1-0 y 11 contra 11 el encuentro. Si tengo que apostar o algo así, qué sé yo, apostaría que Olimpia ganaba este partido sin inconvenientes, porque Cerro se descolocó tras el gol. Empezó bien, empezó parejo, pero a los 10 se fue de partido, no le salía nada. Ya otra vez ese tema en la presión, que cuando la hinchada le colma la cancha, ellos, los jugadores de Cerro, chuchupa, no sé qué les pasa, porque ganan un sueldazo y no sé qué les falta para alzar un poco más la patita, para concentrarse, porque ese es su trabajo al fin de cuentas, la concentración. Sigamos con lo que pasó a los 30 minutos, 32 minutos creo que fue, la roja del irresponsable de Abel Paredes, que no tiene más que pisar nunca la Villa Olimpia, no tiene que ponerse el buzo de Olimpia. Un mamarracho lo que hizo, un espanto. ¿Cómo vas a entrar así con plancha? Lo reventó al pobre jugador de Cerro, que fue Quintana justamente, y tuvo que salir reemplazado. Entró Totina Amarilla en vez de él. Un despropósito, una irresponsabilidad enorme hacer eso, ¿no? Es todo mal, todo mal. Lo deja mal parado a los compañeros. Sí, Ever Media en conferencia de prensa dijo que entrenaron con 10 hombres el jueves antes de jugar, antes de estos días, ¿verdad? Antes del Superclásico. Entrenaron con 10 hombres en una práctica, pero igual, no podés hacer eso, viejo, no tiene sentido. Y ahí se le vino cuesta abajo a Olimpia, pero Cerro tampoco se encontraba, tenía más presión todavía y no encontraba el rumbo, por decirlo de alguna manera. Le ayudó ese hombre de más que tenía en campo, pero
no es tampoco que la avasalló a Olimpia. Olimpia con sus armas estaba bien. Hubo un posible penal que no se cobró. El VAR estuvo muy presente en este encuentro. Y a los 70 minutos aproximadamente, 70 y algo, no recuerdo bien, 75 creo que fue, hay penal para Cerro. Un penal clarísimo, bien cobrado. Chuta al Bocón Torres, lo tapa Olveira. Se adelanta Olveira, se repite el penal. Chuta al Bocón Torres, tapa nuevamente Olveira. La noche del uruguayo. Se escuchaba ya en las gradas desde la Petengil. Uruguayo, uruguayo. Tremendo, era la noche perfecta del Decano. En el segundo penal, si bien para mí se vuelve a adelantar, pero ya con qué cara vas a ir a reclamarle al árbitro. Se adelantó otra vez, qué sé yo, no. ¿Con qué cara, hermano querido? ¿Con qué cara ya? Como dice Shakira, lo hecho está hecho. Ya fallaste el penal, 2 penales. ¿Qué más querés, viejo? ¿Qué más querés? Cerro, ni eso le salía a Cerro. Luego metió cambios, Olimpia entró Fernando Cardoso, en Cerro entró Aliceda. Ahora voy a hablar de Aliceda porque a los minutos posteriores, Cecilio, que creo que jugó dentro de todo un buen partido comparado a otros partidos donde se arrastra, hoy estuvo un poco más presente, un poco más motivado. No sé si es por el triple premio que iban a cobrar, pero bueno, el punto es que se despertó, jugó y metió un gran pase, un gran centro que lo aprovechó Aliceda atrás de la defensa de Olimpia para empatar el partido, poner 1-1. Y ahí se venía la noche, parece, para el Decano. Era al minuto 80, a los minutos 80, a los 5 minutos después de este show del penal, un poco menos, ya pasó lo del empate de Aliceda. El hombre de los clásicos para Cerro vuelve a convertir, vuelve a aparecer en un momento importante del ciclón. Y ahí Cerro, en un naval de ataque, ahí sí era avasallarlo y no Macana al conjunto Decano. Ya no tenía nada que hacer Olimpia, con piernas más gastadas, con menos resto físico, evidentemente por el esfuerzo desde jugar desde la media hora de partido con un hombre menos, por el impresentable de Paredes. Y era lindo partido acá del neutral, así yo viéndolo acá en casa, lo disfruté de inicio a fin. Y parecía, yo quería que termine con uno de los dos ganando, ya sea Olimpia en una contra que te liquido, que Cerro, qué sé yo, convierta en una, para que dé más gusto, como se dice, para más pica, para más salseo. Es divertido pues verle ahí a los cerritas, a los olimpistas ahí enfrentados, es muy simpático para mí. Bueno, en síntesis no pasó eso, el partido tuvo poco más, hubo, cierto, otra de la hinchada de Cerro, la barra, no sé quién fue, desde el norte volaban pequeñas bengalas o bombas, no sé qué eran ahí al campo de juego, en el mejor momento de Cerro Porteño, cuando Cerro ya estaba a punto de convertir el segundo. Un despropósito total, una falta de seriedad, falta de cabeza. Sabemos que la gente que está detrás de ellos, ahora me voy a poner modo Robert Singer criticando la barra brava. Modo Robert Singer. ¿Qué es lo que hicieron, boludo? ¿Qué hicieron? Ya contra 2 de mayo le cagaron una vez el partido a Cerro, le quitaron los 3 puntos y Cerro no salió campeón en ese torneo, creo que fue el año pasado. Y ahora vuelven a tirar bombita en el mejor momento de tu club, tu equipo está por ganar. Y hace esa mamarrachada. Qué loco será, qué loco legalmente. Yo sí, eso, bueno, eso no va a pasar en Trinidense, ¿verdad? Pero les comento nomás yo para cortarse los huevos, Increíble, es para cagar la trompada a alguien, no hago alusión a eso, pero entienden lo que les digo, ¿verdad? Te pone nervioso y lo saca de partido al Ciclón, lo saca totalmente del encuentro, lo descoloca, lo caga. En síntesis lo caga. Que salió mi copiatín. Disculpen, pero es para más organización. Y luego a los 94 aproximadamente se añadieron 7. Se retira expulsado Richard Ortiz tras una falla enorme de Fernando Cardoso, que ya les dije, entró mal en el partido. Entrega la pelota y Richard tuvo que cortar, no hubo de otra. Yo siempre le suelto sus verdades a Richard, pero en esta ocasión, ¿qué más se iba a hacer? Tenía que cortar la jugada. Ya faltaba 2 minutos para terminar el encuentro. En esta ocasión no le voy a caer tanto a Richard, qué sé yo, ¿verdad? Más le cayó a Cardoso por haber errado ese pase y por haber entrado mal en el partido, porque los cambios de Almeida no funcionaron. Entró Alcaraz, no sé qué hizo Alcaraz. Olimpia empezó a jugar parece con 9 cuando entró Alcaraz, porque desapareció en acción, como se dice. Y nada, gente, esto es lo que nos dejó el superclásico de fútbol paraguayo. Como ya le dije, lo de la hinchada de Cerro, perdón por generalizar, pero lo de Norte, vamos a decir entonces, impresentable.
Olimpia, como ya le dije anteriormente, el inicio sigue sin perder en la nueva olla. Desde 2021 no cae en el estadio General Pablo Rojas. Ahora les voy a leer la tabla de posiciones, que queda de la siguiente manera: Guaraní, chocho de la vida con este resultado. Guaraní está ya con 36 puntos, Cerro Porteño con 33. Está ahí 2 de mayo, ojo 2 de mayo, ojo 2 de mayo, ay, Triqui querido. 2 de mayo con 29 puntos, Nacional con 27. Ahí venimos nosotros, Trinidense con 26 puntos, Recoleta tiene 24, Luqueño 21, General Caballero y Olimpia 20 puntos. Y atrás vienen Libertad con 18, Ameliano con 15 y Tembetario con 10 puntos. Eso es lo que nos dejó Superclásico, un gran partido, un lindo espectáculo que nos dejó esta jornada dominical de fútbol. Muchas gracias para el que llegó hasta acá. Si llegaron, dejen su me gusta, por favor, compartan. Háganme el aguante, por favor, que yo lo hago esto a puro pulmón, a puro corazón. Gracias, gente, y nos vemos próximamente.